Esta es una más de tantas historias andinas cubiertas de dudas, mitos, sangre, traiciones y misterios. La historia de un indígena que algunos veneran como a un héroe, mientras otros lo señalan como a un despiadado. Unos cuentan que carecía de escrúpulos y otros que hizo lo que le correspondía. Hay quienes lo culpan y del otro lado, otros lo justifican. ¿Hasta dónde se pueden justificar actos de traición y barbarie? ¿Y hasta dónde se pueden culpar esas acciones? Esta es la historia de Rumiñahui, a quien traemos hoy desde las sombras del pasado, rodeado por decenas de intrigas, enigmas y misterios. ¿Es cierto que fue un vil traidor y que por su culpa capturaron y ejecutaron a Atahualpa? ¿Es cierto que protagonizó un solapado golpe de estado en el incanato? ¿Por qué ejecutó a tantos en su propia ciudad? ¿Dónde escondió el mayor tesoro de América que hasta el día de hoy nadie ha podido encontrarlo? ¿Fue un verdadero héroe o un oportunista cuya historia se ha distorsionado? Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de uno de los personajes que más dudas genera en la historia del territorio de lo que hoy es Ecuador. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Rumiñahui, que en quechua quiere decir Rumi, piedra, y ñahui, ojo, nació en Píllaro hacia el año 1490 y murió en Quito el 25 de junio de 1535. Fue un general inca que participó activamente en la Guerra Civil Incaica, alineándose con el bando del príncipe Atahualpa y que tras la captura y ejecución de este, combatió tanto contra los remanentes del bando huascarista como contra los conquistadores españoles. Se dice que era hijo del inca Huayna Cápac, quien habría tomado como concubina a Nari Ati, princesa de Píllaro, hija del cacique Pillahuaso y de la reina Choasanguil. Esta unión acataba una antigua tradición incaica, consolidar las conquistas mediante matrimonios del Inca con mujeres de la nobleza local. Huayna Cápac comprendió bien los beneficios políticos de este sistema y por eso se casó tanto en Puruá como en Quito, engendrando a los medios hermanos Rumiñahui y Atahualpa. Rumiñahui pertenecía por tanto a la nobleza de privilegios. Le gustaba recalcar su estirpe real y se enorgullecía de ser hijo del Inca. Gracias a sus méritos militares, ocupó altos cargos y posiciones clave dentro del imperio. Su verdadero nombre era Pillahuaso II, de origen quitu. En quichua también se le conocía como Ati, que significa vencedor o invencible, título que su abuelo Pillahuaso habría transmitido a su nieto. Pero fue conocido sobre todo por su sobrenombre Rumiñahui, ojo de piedra. Para los incas quiteños, su expresión severa, introvertida, ágil, fuerte y autoritaria parecía esculpida en piedra. Algunos dicen que su apodo se debía a un velo que cubría uno de sus ojos, quizá producto de una herida en combate o de una catarata. Otros aseguran que su mirada transmitía tal intensidad que parecía tallada en roca. Sus soldados lo llamaban el Gran Señor y Caudillo. Tras la muerte de Huayna Cápac, Rumiñahui juró lealtad a su hermano Atahualpa. Cuando los españoles capturaron a Atahualpa en Cajamarca y exigieron un rescate que incluía los tesoros de Quito, Rumiñahui se negó a entregarlos. En cambio, envió riquezas de otras regiones, pues intuía que los españoles no respetarían su palabra y que Atahualpa sería asesinado de todos modos. Quiso proteger los tesoros de Quito y tal vez algo más. Tras conocer la muerte de Atahualpa y que sus restos eran conducidos hacia el norte, Rumiñahui dicen que viajó a Liribamba, hoy Riobamba, donde junto a sus seguidores honró y enterró el cuerpo de su hermano con todas las ceremonias del culto indígena. Hasta hoy, nadie ha podido encontrar su tumba ni el tesoro que lo acompañaba.
Cuando el ejército del conquistador Sebastián de Belalcázar, formado por españoles y sus aliados cañaris, se acercó al estratégico paso de Tiocajas, encontró al ejército inca listo para resistir. Rumiñahui, un experto en tácticas de combate, utilizó a su favor el terreno rodeando a sus enemigos. Sus tropas ya estaban acostumbradas al estruendo de arcabuces, cañones y caballos. La victoria parecía estar al alcance de su mano. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El volcán Tungurahua hizo erupción. Para muchos de sus soldados, ese estruendo no era casualidad, era un castigo divino. El miedo y la superstición se apoderaron de sus filas. La batalla cambió en segundos. Lo que iba a ser una victoria contundente se convirtió en una retirada caótica. Aunque Rumiñahui logró escapar con algunos hombres, su suerte ya estaba echada. En los meses siguientes hubo escaramuzas, emboscadas y pequeñas batallas, pero ya no logró expulsar a los españoles. Finalmente, fue capturado. El 25 de junio de 1535 fue quemado vivo por los conquistadores en una hoguera improvisada en lo que hoy conocemos como la Plaza Grande de Quito. Así lo afirma el historiador ecuatoriano Óscar Efrén Reyes. En el acta del Cabildo de Quito de ese mismo día se indica expresamente que Rumiñahui fue exterminado. Y sin embargo, su historia no termina ahí, porque nadie ha encontrado su tumba, nadie ha encontrado el tesoro de Quito, y sobre todo, nadie ha podido ponerse de acuerdo sobre quién fue realmente este hombre. Antes de continuar con otros momentos intrigantes, es prudente formularnos las siguientes preguntas. ¿Fue Rumiñahui un mártir indígena o un traidor sin escrúpulos? ¿Un estratega visionario o un oportunista frío? ¿Dónde yace su legado y su tesoro? Poco se sabe con certeza sobre la adolescencia de Rumiñahui. Su figura está rodeada de niebla histórica y solo a través de conjeturas algunos historiadores modernos han tratado de reconstruir su relación con Atahualpa, quien, según diversas teorías, habría sido su medio hermano. Según estas versiones, el inca Huayna Cápac tomó como concubina a la madre de Rumiñahui, una mujer de alta cuna perteneciente a una familia noble de Píllaro. Aunque no hay documentos concluyentes que respalden esto, sí es un hecho que Rumiñahui pertenecía a la nobleza local, y eso, en el rígido sistema incaico, era esencial para alcanzar los cargos que más tarde ostentó. Como general de los ejércitos del incanato, Rumiñahui participó en varias campañas militares, acompañado a menudo por el propio Atahualpa, quien también fue forjándose como líder militar en aquellas contiendas. Tras la muerte de Huayna Cápac, resultó casi natural que Rumiñahui se alineara con Atahualpa, no solo por sus experiencias comunes en el campo de batalla, sino también por la desconfianza mutua que ambos compartían hacia los cusqueños. Durante la Guerra Civil Inca, Rumiñahui se mantuvo en estrecha alianza con su señor. Al inicio del conflicto, estuvo junto a los grandes generales Quisquis y Chalcuximac en los combates más significativos. Pero cuando la guerra se desplazó hacia el corazón del imperio, el Cusco, Rumiñahui fue enviado a proteger la retaguardia. Fue entonces cuando se encontraba en Cajamarca en uno de los episodios más dramáticos de la historia andina, la captura de Atahualpa. Muchos se han preguntado por qué el general quiteño, que contaba con unos 5.000 hombres armados acampados fuera de la ciudad, no intervino cuando Atahualpa cayó en manos de los españoles. La explicación, según algunos, se halla probablemente en dos factores. Primero, la férrea disciplina inca, que impedía cualquier acción sin una orden directa. Segundo, la rapidez y brutalidad del ataque, que dejó poco margen de reacción. Además, Rumiñahui habría temido poner en riesgo la vida de su señor, que se encontraba en medio de la emboscada. Hay quienes aseguran que él había aconsejado enfrentar a los españoles apenas desembarcaran, pero ese consejo fue ignorado.
La estrategia de espionaje y diplomacia fue la elegida por Atahualpa y terminó en tragedia. Al comprender que el día estaba perdido, Rumiñahui ordenó la retirada hacia Quito, logrando salvar a sus tropas sin bajas significativas. Pero ese retiro marcó también el inicio de una nueva etapa, el surgimiento de un líder dispuesto a todo. Durante el cautiverio de Atahualpa, Rumiñahui optó por observar en silencio. No intervino, pero permitió la recolección de tesoros que se usarían como rescate. Esta operación fue encabezada por Quilliscacha, llamado Illescas por los cronistas españoles, hermano de Atahualpa. Pero hay un detalle clave. Rumiñahui jamás entregó el tesoro personal de Atahualpa, el que pertenecía al reino de Quito. Lo escondió cuidadosamente y desde entonces se convirtió en una leyenda inencontrable. Cuando el Inca fue ejecutado en 1533, Rumiñahui entendió que los españoles no se detendrían. Sabía que marcharían hacia el norte, pero se encontró con una traba inesperada. El propio Illescas, quien se oponía a la confrontación, convencido de que era inútil pelear contra un enemigo aparentemente invencible. Esta actitud fue vista por Rumiñahui, según cuentan, como traición. Con frialdad estratégica, organizó un banquete ceremonial en honor a Atahualpa. Convocó a todos los parientes, leales y seguidores del Inca. En medio de la festividad, los hizo arrestar y ejecutar. Así fue como tomó el control de Quito. El acto más macabro fue la ejecución del propio Illescas, a quien consideraba un traidor. Su cadáver fue destripado y, según fuentes, su piel fue utilizada para fabricar un tambor ritual, un símbolo brutal de que el tiempo de la diplomacia había terminado. El tambor resonaba con el eco de la guerra. Enfrentar al invasor no iba a ser tarea fácil. Las tropas que Rumiñahui tenía delante eran formidables. En primera línea, el ambicioso Sebastián de Belalcázar, movido por los rumores de oro en el norte. Luego llegó Diego de Almagro, enviado por Francisco Pizarro para llamar al orden a su subordinado. Y finalmente se sumó nada menos que Pedro de Alvarado, el conquistador de México, que atravesó la cordillera andina desde Puerto Viejo, dejando tras de sí un rastro de muertos en una travesía brutal. Pero Rumiñahui no estaba solo. Junto a él combatieron caudillos indígenas como Sope Sopahua, Sopo Sopangui, Raso Raso y Pintac II, hijo del célebre Pintac. También recibió refuerzos de Quisquis, que venía desde el Cusco. El problema fue que los tres ejércitos indígenas nunca se unificaron, y eso permitió a los españoles derrotarlos por separado, aplicando una estrategia de división y aniquilación. El factor más devastador, sin embargo, fue la presencia de los cañaris, antiguos enemigos de los quiteños. Estas tribus, aliadas con los españoles, creyeron que apoyando a los conquistadores recuperarían su libertad, sin saber que estaban ayudando a instaurar otro yugo. Los cañaris proveyeron alimentos, transportaron equipaje y, lo más importante, fueron la primera línea de combate en muchas batallas. Esto permitió que los españoles entraran después frescos en el momento decisivo. Aún así, la resistencia indígena fue feroz. Las primeras batallas en Tiocajas, Ambato, Pancayo y Latacunga fueron sangrientas. Las fuerzas de Rumiñahui no cedieron terreno fácilmente. El legendario general Quisquis llegó a matar a 14 españoles en un solo combate, forzando al ejército enemigo a replegarse. Pero su valentía no fue suficiente. En medio de una acalorada discusión con sus propios soldados por su insistencia en adoptar una estrategia de guerrillas, cuentan que fue ejecutado por los suyos, por su propia gente. Una muerte tan simbólica como trágica. El sueño de resistencia empezaba a resquebrajarse. Los ejércitos indígenas estaban divididos. Los aliados eran traicioneros y los españoles eran implacables.
Entre los episodios más memorables de la resistencia indígena destacan los combates en el Callejón Andino, la posible recepción del cadáver de Atahualpa en Liribamba y la deserción de numerosos pueblos indígenas que se pasaron al bando español. Uno de los eventos más simbólicos fue la muerte de los primeros 4 caballos en combate, considerados hasta entonces bestias mitológicas por los indígenas. Rumiñahui adornó sus cabezas con flores y las expuso públicamente como una declaración desafiante. Los españoles eran vulnerables, pero nada igualó lo vivido en la tercera batalla de Tiocajas. Allí el ejército de Rumiñahui, conformado por tribus del norte como los Pastos, Cayambis, Puruáes, Otavalos y Caranquis, en clara inferioridad numérica, luchó sin piedad contra las tropas de Sebastián de Belalcázar, los Cañaris aliados y otras etnias subyugadas al bando español. Por primera vez, los conquistadores saboreaban la amarga derrota. El cerco indígena se cerraba y al caer la noche, los españoles se arrodillaron, implorando la protección de su apóstol Santiago. Fue entonces cuando un rugido profundo emergió de las entrañas de la tierra. El volcán Tungurahua entró en erupción. Los soldados de Rumiñahui, dominados por la superstición, tiraron sus armas. Creyeron que su dios estaba airado. La victoria se les escapó de las manos como ceniza entre los dedos. Dicen que Rumiñahui dijo: «Es mejor morir enseguida por sus manos, con sus armas y debajo de sus caballos. Por lo menos nos quedará este contento de haber hecho nuestro deber como honrados y valientes». Así lo escribió el historiador español Antonio de Herrera, atribuyéndolo a Rumiñahui en una arenga desesperada, mientras sus tropas retrocedían y el destino de Quito pendía de un hilo. Antes de permitir que la ciudad cayera en manos enemigas, Rumiñahui ordenó incendiar Quito, escondió el mítico tesoro de Atahualpa y mandó ejecutar a 4.000 indígenas, pillajes, zámbizas y coyahuasos que habían recibido a Belalcázar como libertador. También ordenó matar a las principales ayllus, conocidas como vírgenes del sol de los templos, para evitar que cayeran en manos de los soldados extranjeros. Una decisión realmente tan trágica como simbólica, que muchos atribuyen a la verdadera esencia de Rumiñahui. Finalmente, Belalcázar entró en Quito en julio de 1534, durante las fiestas de Pentecostés. En la segunda fase de la resistencia, Rumiñahui luchó como una sombra entre los bosques, montañas y pueblos. Se refugió con los yumbos al oeste del Pichincha, levantó a los indígenas de Chillos y Latacunga, volvió a caer sobre Quito, persiguió a Belalcázar hasta Riobamba, se atrincheró en las breñas de Píllaro, pasó a Quijos, se escondió en los Yanganates y retrasó por 3 meses la segunda entrada de los conquistadores a Quito. Pero su suerte tenía fecha de caducidad. Fundada la ciudad española en diciembre de 1534, Belalcázar preparó el asalto final. En el Pucará de Sicchos, en Cotopaxi, Rumiñahui fue finalmente capturado, herido, cojeando, solo. 4 infantes y un jinete lo apresaron en las breñas que hoy llevan su nombre. Tenían orden explícita: no matarlo, sino torturarlo. El cruel Juan de Ampudia le aplicó tormento, pero no logró sacarle palabra alguna sobre el paradero del tesoro. Para los españoles, la conquista de Quito tenía un objetivo: el oro, y en particular, el tesoro de Atahualpa, del que se decía estaba enterrado con él. Pero lo que hallaron fue muy poco. Una fracción insignificante de oro, nada del tesoro prometido. Exasperados, destruyeron templos, casas, registros, recurrieron a sus prisioneros. Los sometieron a tortura, esperando la confesión que nunca llegó. Rumiñahui y sus capitanes se cuenta que soportaron todos los tormentos. Nunca hablaron. Quizás no sabían nada, o quizás sí, y simplemente murieron con los secretos en el corazón. El 25 de junio de 1535, Rumiñahui, Sope Sopahua, Quingalumba, Raso Raso y Sina fueron ejecutados.
algunos quemados vivos, otros por métodos igual de atroces. El libro de actas del Cabildo de Quito consignó en su registro: se prendieron los principales señores de estas provincias que se tenía por cierto que sabían del oro y plata que se decía en ellas había, que son Orominabi, o sea, Rumiñahui, Soposopagua, Quingalumba, Raso Raso y Sina. Por razón de los delitos que cometieron, se ha hecho justicia de ellos. Hoy, siglos después, Rumiñahui vive en las calles, escuelas, estadios, coliseos y monumentos que llevan su nombre en el Ecuador. Su efigie, modelada por el artista Vicente Rivadeneira Armendáriz, figuró en el billete de 1000 sucres, la moneda nacional de Ecuador antes de la dolarización del año 2000. Y aún hoy, su nombre se murmura entre montañas, volcanes y selvas como un eco indomable de la dignidad perdida, del misterio del tesoro escondido y del valor de morir sin traicionar a la tierra que lo vio nacer. Aunque otros dicen que tuvo el final que él mismo se ganó por la traición, el golpe de Estado y las barbaries cometidas contra su propio pueblo. ¿Y el tesoro? ¿Dónde está el tesoro de Quito, el famoso tesoro de Atahualpa? ¿Qué secretos se llevó Rumiñahui a la hoguera? ¿Fue héroe? ¿Fue verdugo? ¿Fue símbolo o sombra? Lo cierto es que su historia, como tantas en nuestra América profunda, está tallada no solo en piedra, sino también en fuego. ¿Qué opinas tú de este personaje? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.